Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, versículos 14 a 29. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno le dijo: Maestro, he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar, y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen, pero no han sido capaces. Él les contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua, para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: tengo fe, pero dudo. Ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Y al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos hoy la historia de un papá que consigue la sanación de su hijo que tiene un demonio mudo. Este Evangelio de Marcos es una historia de padres, también de padres de familia que por medio de su fe consiguen la transformación de sus hijos que sufren y que le causan sufrimiento a sus propios progenitores. Lo vimos ya con la historia de Jairo, quien por medio de su fe logra la resurrección de su hija. También la señora de los perritos, una historia en femenino, una historia de corazón de madre, quien con su respuesta a Jesús logra también el exorcismo de su hija, que tanto la hacía sufrir a los dos. Y hoy tenemos una historia que va en esta línea. Un papá que sufre con un hijo atribulado, y donde él mismo va a hablar en plural: estamos sufriendo los dos, mi hijo enfermo y yo en mi corazón de padre. Veamos cómo se desenvuelve este Evangelio de hoy. Tiene tres momentos que podemos diferenciar a partir de los personajes que van apareciendo. En un primer momento vemos un grupo amplio, los discípulos, la multitud, los escribas, y ahí se subraya la imposibilidad de los discípulos para liberar al muchacho poseído por un espíritu mudo. Luego, en un segundo momento, el grupo se restringe, se limita al espíritu mudo, al muchacho, a su papá
y a Jesús. Es el momento de la curación. Y viene un tercer momento, lo que ocurre después de la curación. La escena se traslada de la calle al interior de la casa. Al interior de la casa, donde los discípulos le plantean a Jesús una pregunta que retoma el problema inicial, el de su incapacidad para lograr el exorcismo. ¿Por qué nosotros no pudimos? Podemos notar cómo el episodio comienza con la discusión entre los discípulos y los escribas, un hecho que nos remite a las viejas polémicas entre Jesús y los fariseos, como 8, 11, 12, donde aparece el mismo verbo, por cierto, y donde Jesús reacciona con una exasperación parecida frente a esa generación. Y termina de nuevo con otro diálogo, ahora solo entre Jesús y los discípulos. Pero el tema de la fe atraviesa todo el relato, y es lo que en esta mañana quiero subrayar. Así lo podemos ver claramente en cada una de las escenas. Detengámonos en la primera escena, en el capítulo 8, versículos 14 al 19. Jesús viene bajando de la montaña de la Transfiguración con 3 de sus discípulos y se encuentra con una situación muy particular. Los discípulos y los fariseos y los escribas están discutiendo fuertemente. ¿Por qué discuten? Porque los discípulos no fueron capaces de hacer un milagro. Y los escribas, que ya se la tenían a Jesús y a los discípulos, le caen encima. Vean, no son capaces. Vean, ustedes tanto que hablan y no salen con nada. Algo así. Y entonces, cuando Jesús aparece, entra en escena, todo el mundo corre donde Jesús. Y Jesús pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y es el papá del muchacho el que toma la palabra. Mira, Señor, le traje mi hijo a tus discípulos, pero no fueron capaces. Y entonces aquí entra el tema de la fe. Jesús tiene una reacción fuerte, cuando constata la incapacidad de sus discípulos para llevar a cabo el milagro. Jesús los dice, generación incrédula. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Jesús deja ver que a los discípulos suyos les falta fe. Generación incrédula. Esta expresión Jesús no se la inventó del todo. Jesús está echando mano de una frase que ya en el Antiguo Testamento había resonado en la palabra de Dios contra el pueblo duro de cerviz, duro de cabeza, el pueblo de Israel. En Números 14:27 aparece la expresión. Dice, le ofendieron sus hijos descastados, una generación perversa y retorcida. En Deuteronomio 32:5 vuelve a aparecer, ¿hasta cuándo voy a soportar a esta comunidad malvada que murmura contra mí? Y también la expresión aparece en la vocación de Isaías, en el capítulo 6, versículo 10. El pueblo sordo, ciego, de corazón bloqueado ante Dios, con lo cual impide la conversión y la sanación. Pero esta vez a quien le falta la fe no es al pueblo de Israel, es a los discípulos de Jesús. Y también al papá del niño enfermo, pero este va a reaccionar positivamente, y también todos los allí presentes. Todos ellos, encabezados por los discípulos, son la generación incrédula. Y lo que se nos dice al principio es, la falta de fe es lo que hace imposible el milagro. Pasemos a la segunda escena. Ahora Jesús se queda solo con el papá y el niño.
y el niño que tiene un espíritu mudo. Y el tema del diálogo de Jesús con el papá es la fe. A mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que Jesús, frente al niño que ahora hace todo un espectáculo negativo, le viene la epilepsia, bota espumarajos, tiene convulsiones, Jesús, delante de esto, no se ocupa del niño. Si yo tengo una persona al frente que comienza a convulsionar y ya te va a botar espuma por la boca, pues hombre, hay que ocuparse del niño. Y Jesús no lo hace, o al menos no en primer lugar. Jesús lo va a sanar, pero comenzando por el papá. El que más necesita ayuda ahora aquí en primer lugar es el papá. El papá le había pedido ayuda a Jesús y ahora Jesús le pone conversación. ¿Desde cuándo pasa esto? Y entonces, claro, el papá enseguida saca todo el dolor que lleva de años seguramente. Dice, desde niño. ¿Cuántos años de sufrimiento de este papá viendo a su hijo convulsionar por causa de un espíritu? Desde niño. Pero enseguida dice, pero si tú algo puedes hacer, ayúdanos. Y Jesús le devuelve la pelota a él. No depende de mí solamente, depende de ti. Jesús le hace entender que lo que se necesita es que él crea, que él crea. Jesús reacciona diciéndole que la eficacia del exorcismo no depende de poderes extraordinarios, sino de la fe. El milagro no depende solo de Dios, también depende de uno. La solución, le dice Jesús al papá, está en tus manos. Cree. Y es significativa la descripción que hace el narrador. El papá enseguida se siente interpelado y entiende que la fe no es un acto mágico o pasivo de unión a Dios, sino que es un don. La fe es un don que hay que pedir, al mismo tiempo que uno hace un acto de entrega personal. Y entonces el papá dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuidado con las traducciones. Algunas Biblias traducen creo, aumenta mi fe. Ese es el Evangelio de Lucas. Y eso es de las otras versiones. Aquí dice, creo, ayuda mi incredulidad. Es decir, estoy comenzando a creer. Como que quiero creer, pero no, hay algo por dentro, me falta fe. No la tengo inclusive. Y cuando el papá ora de esta manera, inmediatamente ocurre el milagro. Jesús se inclina ante el joven, ante el muchacho, y lo sana. En el milagro el muchacho queda como un cadáver, dice el texto, pero Jesús lo toma de la mano y lo levanta. Un gesto, este hecho de hablar de cadáver y de ser levantado con la fuerza de Jesús que le da vida, un gesto que ustedes ya lo están entendiendo, tiene que ver con muerte y resurrección, con Pascua, que es precisamente el tema de todo el contexto de este Evangelio de Marcos, el tema de la Pascua. Y llegamos a la tercera escena. El milagro ya ocurrió, y estando aparte con sus discípulos, en el ambiente propio de una casa, Jesús vuelve a educarlos. La casa, ya lo hemos subrayado, es uno de los lugares preferidos del discipulado, o mejor, de la profundización de la enseñanza en este Evangelio. Y esta vez el diálogo no podía ser sobre otra cosa, lo que acababa de pasar. Los discípulos preguntan, ¿por qué no fuimos capaces de hacer el milagro? Y entonces vuelve el tema de la fe.
Jesús les dice que algunos exorcismos solo pueden ser llevados a cabo a través de la oración. Sí, de la oración. Algunas traducciones dicen ayuno y oración. Ahí la palabra ayuno se infiltró a lo largo de la tradición textual. En los primeros siglos, la traducción manuscrita del Evangelio, algún monje por allá metió la palabra ayuno. El texto original no dice ayuno, solamente dice oración. Y la palabra fe no aparece explícitamente aquí. Pero, ¿qué es la oración, mis amigos? Sino la expresión de un acto de fe. Precisamente hacía poco el papá del niño había hecho un acto de fe mediante una oración a Jesús. Creo, ayuda mi incredulidad. Y esta oración tiene dos partes. Uno, un creo, el credo lo recita, creo, y una petición de ayuda para que este creo, esta unión a Jesús por medio de la fe, crezca y sea purificada. Y podemos notar una ironía en este evangelio. Los discípulos, que antes, en su experiencia misionera, en el capítulo 6, versículo 13 de Marcos, habían sido retratados como exitosos, capaces de sanar enfermos y de expulsar demonios con gran eficacia, ahora no son capaces. Están bloqueados. Y están bloqueados justo en esta nueva etapa del Evangelio, cuando Jesús ha anunciado la cruz y este grupo, Pedro a la cabeza, no acepta el seguimiento de la cruz pascual de Jesús. Cuando se le da la espalda a la cruz, la misión de la iglesia se vuelve ineficaz. Cuando se le da la espalda a la cruz, no hay milagros ni transformaciones. Es como si hubiéramos tomado distancia de Jesús. Y no lo olvidemos, es precisamente de la unión total con Jesús que depende todo. Y por eso es ejemplar, significativa, paradigmática, referencial, la reacción del papá. El gran protagonista aquí es el papá, mientras que los discípulos quedan humillados. En esta nueva etapa los discípulos tienen que aprender esa oración de la fe del papá. Tienen que aprender que esta dimensión de fe, que es entrega total al maestro, con su camino completo, con su enseñanza total, esta dimensión de fe hay que ejercitarla. Fe que es invocación que pide ayuda, fe que es también reconocimiento de los propios límites.
Es enternecedor este papá que le pide a Jesús un milagro para que sane a su hijo. ¿Y saben qué? Es curioso que prevalece en él el amor paterno antes que la misma fe. Y claro, desde su dolor y desesperación, este papá hace el camino hacia Jesús. Él no sabe en principio quién es Jesús. Solo sabe una cosa, que hay una persona que lo puede curar y que podría ser él. Inclusive si miramos bien el Evangelio, el papá al principio duda. Si tú puedes. Así lo dice. Si tú puedes. Y Jesús lo corrige. ¿Cómo así que sí puedo? Todo es posible para el que tiene fe. ¿Cómo así que sí yo puedo? El papá dudó, pero Jesús lo va a reorientar y le da la clave. Y el papá entiende lo que Jesús le dice y hace el acto de fe. Jesús no desprecia la fe de los sencillos. Esta fe que se contrapone muchas veces a la fe de los discípulos de Jesús, a quienes aquí acusa de generación incrédula. ¿Hasta cuándo los voy a aguantar?, les dice Jesús a sus discípulos en este Evangelio. Incrédulos. Estos discípulos que piensan que hacer milagros es cuestión de técnica, como si fuera un truco, como si fuera cumplir un ritual y no hay ninguna técnica, no hay ningún truco, solo el poder de Dios puede sanar al muchacho. Y ante la potencia de Jesús, el papá baja la mirada. Su fe es frágil, una fe frágil, apenas incipiente, comenzando, y pronuncia una oración cortica pero inmensa. Creo, ayuda mi incredulidad. Una invocación en la que se doblega ante la voluntad de Dios. Y Jesús quedó admirado por la sinceridad de este Señor. Pues sí, esta fe es suficiente. Es suficiente para sanar a tu hijo y a tu familia entera, a tu hijo problemático. Es suficiente porque es auténtica. Bienvenida María, Y el papá fue escuchado, y el niño fue sanado, y los discípulos regañados. Tal cual, regañados. Sanar no es un juego, sino una cruz que Jesús elige llevar en la oración. Los discípulos no parecían dispuestos a cargar esa cruz, desde donde brota todo el poder de Dios que vence el mal. Estaban bloqueados, generación incrédula. Y yo pregunto, ¿y yo creo? ¿Y yo estoy dispuesto a echarme al hombro esa cruz? Estoy entendiendo ya la ruta del Evangelio en el que se deja claro que es por medio de la cruz que viene el poder sobre el mal. ¿Lo tengo claro? entra José en mi casa. Bueno, los invito a leer de nuevo este Evangelio. Un papá que hace un acto de fe y por medio de esa fe se sana el hijo. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Repito una vez más, no me cansaré de repetirlo. La lección divina no es la explicación que uno hace aquí. La lección divina es tu oración con la palabra. Por favor, abre tu Biblia. Marcos 9, 14 al 29. Y ahora que termine y te dé la bendición, lee el texto y entra en oración, dejando que el Señor le hable a tu corazón. El Señor los bendiga y les conceda un hermoso día y una provechosa semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.